Una madre soltera embarazada entregaba viandas cuando un cliente millonario comenzó a dejar notas secretas en los pedidos. Cuando ella descubrió quién era, sus vidas cambiaron para siempre. Una historia de amor y superación que tocará tu corazón. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta de dónde estás viendo. El despertador sonó a las 4 de la mañana, cortando el espeso silencio del departamento en la boca como una hoja fría. Valentina Martínez abrió los ojos lentamente, sintiendo el peso familiar del agotamiento que ya se había convertido en parte de su rutina. La barriga, de 7 meses, se destacaba bajo la fina sábana y necesitó de 3 intentos para poder levantarse de la estrecha cama que ocupaba casi todo el cuarto de 15 metros cuadrados. «Un día más, mi hija», susurró para sí misma, pasando la mano cariñosa sobre la barriga. «Un día más para demostrar que podemos». El olor a humedad del departamento se mezclaba con el aroma persistente de especias que impregnaba las paredes descascaradas. Valentina caminó hasta la pequeña cocina de 2 hornallas, sus pies descalzos, helándose en el frío piso de cerámica agrietada. La cocina improvisada ocupaba un rincón del ambiente, con ollas apiladas en una estantería de madera que ella misma había montado y una heladera pequeña que ronroneaba constantemente, amenazando con detenerse en cualquier momento. Mientras encendía el fuego bajo las ollas ya preparadas la noche anterior, Valentina observó por la diminuta ventana el paisaje que conocía de memoria. Edificios de ladrillo expuesto extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, antenas parabólicas salpicando los techos como flores metálicas, y las primeras luces encendiéndose en las ventanas de los vecinos, que también comenzaban temprano sus jornadas de supervivencia. «Buenos días, Buenos Aires», murmuró, ajustando la llama bajo la olla de porotos que había dejado en remojo desde la víspera. La rutina era cronometrada como una operación militar, 4:15, verificar el sazonado de los porotos y agregar la hoja de laurel fresco que compraba en el mercado de la esquina. 4:30, comenzar a preparar el arroz, siempre en el punto exacto, suelto como su abuela Benedita le había enseñado en la infancia en Córdoba. 5 horas. Separar las porciones de carne que había sazonado y dejado marinando durante la noche, cada pieza cortada con precisión para rendir exactamente la cantidad necesaria. El teléfono vibró en la mesa de plástico que servía como bancada. Un mensaje de don Joaquín, el portero del edificio comercial en Avenida Libertador. «Valen, la gente del 23º piso ya está preguntando a qué hora llegas hoy. Ese doctor Eduardo pidió que avises que va a querer 2 viandas hoy». Valentina sonrió por primera vez en el día. Eduardo Santana se había convertido en su cliente más fiel en solo un mes de entregas. Siempre puntual, siempre educado, siempre dejando una propina generosa que hacía una diferencia real en el ajustado presupuesto. Pero había algo más en él que despertaba su curiosidad. Una tristeza silenciosa que ella reconocía en sus ojos cansados, la misma que veía en el espejo cada mañana. 2 viandas, pensó en voz alta, moviendo los porotos con una cuchara de madera desgastada. Debe haber reunión importante hoy. A las 5:40, Valentina se puso los jeans que apenas le cerraban y la blusa holgada que ocultaba su prominente barriga. El casco prestado por doña Clara, su vecina del piso de arriba, estaba apoyado en la única silla del departamento. La moto, una Honda CG roja de 2010, con más de 200.000 kilómetros recorridos, la esperaba en el estacionamiento improvisado del edificio. «Clara, ¿estás segura de que no necesitas la moto hoy?», preguntó al golpear la puerta de su vecina. «Que Dios te acompañe, hija», respondió doña Clara,
una señora de 68 años que se había convertido en su única confidente desde que se mudó a Buenos Aires. Ese niño va a nacer emprendedor, ya verás. Ya está ayudando a su madre a trabajar. El trayecto hasta Avenida Libertador llevaba 50 minutos en el tráfico matutino de Buenos Aires. Valentina conocía cada lomito, cada semáforo, cada calle donde podía ganar algunos segundos preciosos. La mochila térmica en la espalda pesaba 15 kilos cuando estaba llena, pero había desarrollado una técnica para distribuir el peso que no perjudicara tanto la espalda ya sobrecargada por el embarazo. Mientras navegaba entre los autos parados en el tráfico de la autopista 9 de Julio, Valentina pensaba en la secuencia de eventos que la habían llevado hasta allí. 8 años en la fábrica textil, despertando a las 5 de la mañana para llegar puntualmente a las 6. 8 años soñando con una vida diferente, ahorrando cada centavo para abrir un negocio propio algún día. Y entonces, como un rayo en cielo azul, el despido colectivo que afectó a 200 empleados en un martes cualquiera de marzo. La empresa va a pasar por una reestructuración, había dicho el gerente, un hombre de 40 años que evitaba mirar a los ojos de los empleados despedidos. Ustedes fueron elegidos con base en criterios técnicos y de productividad. Criterios técnicos. Valentina casi se ríe de la ironía. Ella había sido una de las empleadas más productivas del sector. Conocía cada máquina como si fuera una extensión de su propio cuerpo, pero estaba embarazada y eso pesaba en las planillas de costo de la empresa más que 8 años de dedicación. La primera señal de que había llegado al distrito empresarial fueron los rascacielos que se erguían como gigantes de vidrio y concreto contra el cielo aún oscuro. Avenida Libertador despertaba diferente a la boca. Aquí, las luces eran más brillantes, los autos más nuevos, las personas caminaban con una prisa diferente, cargando carpetas de cuero y teléfonos que costaban más que el alquiler de su departamento. Valentina estacionó la moto frente al edificio Banco Nación, un edificio de 30 pisos, con fachada espejada que reflejaba las primeras luces del amanecer. Don Joaquín ya la esperaba en la portería con la cálida sonrisa de siempre. «Buenos días, Valen. ¿Cómo está la pequeña?», preguntó señalando la barriga. «Dando trabajo, igual que la madre», respondió ella, devolviendo la sonrisa. «¿Ya bajó Eduardo?» «Aún no, pero llegó temprano». «Hoy vi la luz encendida en la oficina desde las 5:30. ¿Ese hombre no tiene familia?». Valentina asintió pensativa mientras organizaba las viandas en la bolsa térmica más pequeña que usaba para las entregas internas. 23 pisos de ascensor, un pasillo de mármol que resonaba con sus pasos, puertas de vidrio con placas doradas indicando empresas cuyos nombres apenas podía pronunciar. La oficina de Eduardo estaba al final del pasillo, en una sala amplia con vista a toda la ciudad. A través de la puerta de vidrio podía verlo inclinado sobre la mesa, tecleando intensamente en la computadora, con el cabello canoso ligeramente desordenado y la corbata aflojada, a pesar de que aún era temprano. Valentina tocó delicadamente la puerta. Eduardo levantó la vista y por un momento ella vio algo que no pudo identificar en su expresión. Alivio, tal vez, o una gratitud desproporcionada por una simple entrega de comida. «Buenos días, don Eduardo», dijo ella, entrando en la sala. «2 pucheritos completos, como usted pidió». «Buenos días, Valentina», respondió él, y había algo diferente en su voz hoy. «En realidad, necesito hacerle un pedido especial». Eduardo se levantó del sillón de cuero, y Valentina notó que parecía más alto de lo que recordaba. Tal vez era la luz clara de la oficina, o el hecho de que lo estaba viendo de pie por primera vez. Él medía aproximadamente 1,80 m, con hombros anchos que se curvaban levemente hacia adelante, como si llevara un peso invisible,
Sus ojos castaños tenían ojeras profundas y las manos, que siempre mantenía ocupadas moviendo papeles o tecleando, temblaban casi imperceptiblemente. ¿El pedido especial, don Eduardo?, preguntó Valentina, colocando la bolsa térmica sobre la mesa de reuniones que ocupaba un rincón de la sala. Sí, bueno, dudó, pasando la mano por su cabello. Hoy tengo una videoconferencia con inversores alemanes a las 2 de la tarde. Ellos van a almorzar aquí en la oficina y quería que probaran comida argentina de verdad. Valentina abrió las viandas, liberando el aroma familiar del puchero sazonado, con ajo, cebolla y laurel. Eduardo cerró los ojos por un momento, como si estuviera absorbiendo no solo el olor, sino algún recuerdo lejano. ¿Cuánto necesita?, preguntó ella, ya calculando mentalmente los ingredientes necesarios y el tiempo de preparación. Serían 8 personas, pero no es solo eso. Eduardo caminó hasta la ventana, contemplando la ciudad que comenzaba a despertar allá abajo. Mi abuelo siempre decía que la buena comida lleva historia, que cuando comes algo hecho con cariño, estás comiendo un pedazo del alma de quien cocinó. Las palabras sorprendieron a Valentina. En un mes de entregas, sus conversaciones se habían limitado a saludos educados y detalles prácticos sobre los pedidos. Nunca había visto esta faceta más introspectiva del ejecutivo que siempre había parecido tan controlado y distante. ¿Su abuelo cocinaba?, preguntó ella curiosa. No, pero mi abuela Concepción sí. Ella hacía un puchero. Eduardo se detuvo en medio de la frase, como si se diera cuenta de que estaba compartiendo más de lo que pretendía. Lo siento, no quería tomar su tiempo con historias antiguas. No hay problema, dijo Valentina suavemente. Mi abuela Benedita también cocinaba. Decía que el condimento sin historia es como un abrazo sin ganas. Puede llenar el estómago, pero no calienta el corazón. Eduardo se volvió hacia ella, y por primera vez desde que había comenzado las entregas, Valentina vio una sonrisa genuina atravesar su rostro. No era la sonrisa educada y protocolar que siempre exhibía, sino algo más profundo, casi vulnerable. Exactamente, murmuró él, es exactamente eso. Valentina sintió una punzada extraña en el pecho. No era física, aunque el embarazo traía incomodidades constantes. Era algo más complejo, una mezcla de reconocimiento y cautela. Hacía mucho tiempo que no encontraba a alguien que entendiera el verdadero significado de la comida afectiva, el peso emocional que llevaba cada plato preparado con cuidado. Para 8 personas, puedo hacer el puchero completo, con todos los acompañamientos tradicionales, dijo ella, volviendo al aspecto práctico de la conversación. Arroz, acelga salteada, chicharrón, naranja cortada, y puedo hacer un postre, flan de leche condensada. Perfecto. Eduardo sacó la billetera, pero dudó antes de abrirla. ¿Puedo preguntar algo? ¿Cómo aprendió a cocinar así? La pregunta era simple, pero Valentina sintió que había capas más profundas detrás de ella. Eduardo no estaba solo haciendo conversación. Había una curiosidad genuina en su voz, un interés que iba más allá de la relación comercial. Por necesidad, respondió ella honestamente. Mi madre trabajaba en 2 casas de familia. Salía de mañana temprano y volvía de noche. Aprendí a cocinar para no morir de hambre. ¿Y dónde era eso? Córdoba, en el interior de Argentina. Mi abuela vivía en la misma calle, así que pasaba las tardes en su casa. Ella me enseñó los secretos del condimento, las historias detrás de cada receta. Eduardo asintió pensativo. Mi abuelo tenía una granja en Pouso Alegre, en el sur de Minas. Pasé algunos veranos allí cuando era niño. La cocina de la granja era el corazón de la casa. Cocina a leña, ollas de hierro, siempre había alguien preparando algo. ¿Y ahora usted no cocina más?,
preguntó Valentina, mirando alrededor de la oficina impecablemente organizada. Eduardo rió sin humor. Tengo una cocina que parece salida de una revista de decoración y nunca uso ni el microondas. Mi alimentación consiste básicamente en entregas caras y cenas de negocios. Eso no es vida, comentó Valentina sin pensar, y de inmediato se arrepintió de la familiaridad. Lo siento, no quería ser entrometida. No, tienes razón, dijo Eduardo sorprendiéndola. No es vida, es supervivencia disfrazada de éxito. El silencio que siguió no era incómodo, sino cargado de comprensión mutua. Valentina se dio cuenta de que, a pesar de las diferencias evidentes en sus situaciones financieras, ella y Eduardo compartían algo fundamental: la soledad de quienes han construido una vida basada enteramente en el trabajo. Bueno, dijo ella finalmente, voy a necesitar algunas horas para preparar todo. ¿A qué hora necesita que esté listo? A la 1:30 estaría bien. Y Valentina, gracias. No solo por la comida, sino gesticuló vagamente, por recordarme algunas cosas importantes. Cuando Valentina bajó a buscar la moto, encontró un sobre discretamente colocado dentro de la bolsa térmica. Su nombre estaba escrito con una caligrafía elegante y cuidadosa en la parte exterior. Dentro, además del pago habitual por las 2 porciones, había una nota manuscrita. Valentina, no sé si es apropiado escribir esto, pero necesito decir, tus porciones son la mejor parte de mis días. No solo por la calidad de la comida, sino por el cuidado que puedo sentir en cada plato. En un mundo cada vez más automatizado e impersonal, tú me recuerdas que aún existen personas que hacen las cosas con amor. Gracias por eso, Eduardo. Debajo de la nota había dinero suficiente para cubrir no solo el almuerzo especial para 8 personas, sino también una cantidad extra considerable, más de lo que ganaba en una semana entera de entregas. Valentina releó la nota 3 veces, sentada en la moto estacionada frente al edificio. Había algo en la honestidad vulnerable de esas palabras que tocó defensas que había construido cuidadosamente a lo largo de los años. Desde la decepción con el padre del bebé, una relación que había terminado tan pronto como le contó sobre el embarazo, Valentina se había prometido no depender emocionalmente de nadie. Pero esa nota no parecía un intento de seducción o manipulación. Parecía el reconocimiento genuino de 2 personas solitarias que habían encontrado, sin esperar, un pequeño puerto seguro en la presencia de la otra. Cuidado, Valentina, murmuró para sí misma, guardando la nota en la billetera. Hombre rico y mujer pobre nunca ha funcionado en ningún lugar. Aún así, mientras conducía de regreso a casa para preparar el almuerzo especial, no podía dejar de sonreír. De vuelta a su pequeño departamento, Valentina esparció los ingredientes sobre la mesa de plástico como un general preparando una batalla. Frijoles negros, chorizo, costillitas de cerdo, tocino, carne seca. Cada ítem había sido elegido con precisión quirúrgica en el mercado municipal, donde conocía a los mejores proveedores y sabía exactamente qué cortes darían el sabor más auténtico. 8 personas importantes, murmuró, encendiendo todas las hornillas de la cocina. No puedo decepcionar. A las 9 de la mañana, los frijoles ya burbujeaban en la olla a presión, mientras ella sofritaba los condimentos en una sartén más grande que había comprado especialmente para pedidos especiales como este. Cebolla cortada en cubos pequeños y uniformes, ajo picado fino, hojas de laurel que había elegido una por una, tocino cortado en cubos que liberaban una grasa dorada y aromática. El teléfono sonó. Era doña Clara. Isa, hija, ¿qué olor es ese que está subiendo? Parece que estás cocinando para el Papa. Valentina rió, limpiando el sudor de su frente con el dorso de la mano. Es un pedido especial, Clara,
Un almuerzo importante. ¿Ese doctor Eduardo de nuevo? La pregunta hizo que Valentina dudara. En los últimos días había mencionado a Eduardo algunas veces en sus conversaciones con la vecina, siempre en el contexto de los negocios, pero tal vez con más detalles de los que mencionaba a otros clientes. Sí, él va a recibir a unos inversionistas alemanes. Clara hizo ese sonido que las mujeres experimentadas hacen cuando perciben cosas que las más jóvenes aún no han notado. El alemán gusta de comida fuerte, bien sazonada. Hace el puchero bien seco que les va a gustar. A las 10:30 el chorizo ya estaba dorado y las costillitas tiernas deshaciéndose con el tenedor. Valentina probó el caldo de los frijoles y cerró los ojos, transportada momentáneamente a la cocina de su abuela Benedita. Era exactamente el sabor correcto, no muy salado, con el ahumado de la carne mezclándose armoniosamente con la cremosidad de los frijoles. «Está bien, abuela», susurró al aire. Un hábito que mantenía desde la muerte de su abuela 5 años antes. El arroz vino a continuación, granos sueltos y brillantes, sazonados solo con sal y un chorrito de aceite. Luego, la col, cortada en tiras finas como cabello de ángel, salteada rápidamente para mantener el color verde oscuro y la textura crujiente. La farofa de tocino se hizo con harina de yuca tostada al momento, tocino picado fino y huevos revueltos delicadamente. Mientras cocinaba, Valentina no podía dejar de pensar en la nota. Había algo en la vulnerabilidad de esas palabras que resonaba con sus propias heridas. Ella también vivía de recuerdos de comida. Las tardes en la cocina de su abuela eran prácticamente los únicos recuerdos felices de su infancia. El resto había estado marcado por peleas de sus padres, constantes mudanzas, la sensación permanente de inestabilidad. A las 11:30 comenzó a preparar el postre, un flan de leche condensada que había aprendido a hacer a un adolescente. La salsa de azúcar quemado requería un tiempo perfecto. Muy poco y quedaría sin color, demasiado y quedaría amargo. Observó el azúcar dorarse lentamente en la olla, moviendo solo cuando era necesario, hasta alcanzar el tono ámbar perfecto. El teléfono vibró. Un mensaje de Eduardo. «Valentina, sé que es muy de último momento, pero ¿sería posible incluir también pan de azúcar? Mi abuelo siempre lo servía en ocasiones especiales, y creo que sería un toque bonito. Pago extra, obviamente». Pan de azúcar. Valentina sonrió. Era una receta que no hacía en años, un dulce simple pero laborioso que su abuela preparaba en las fiestas de San Juan. Azúcar, huevos, harina y mucho amor, horneado lentamente hasta formar una costra dorada por fuera y quedar suave como algodón por dentro. «Claro, don Eduardo. Estará listo. A tiempo», respondió ella, ya separando los ingredientes adicionales. A las 12:15, todo estaba prácticamente listo. Las porciones especiales, recipientes de aluminio más grandes que había comprado específicamente para la ocasión, estaban dispuestas sobre la mesa, cada una conteniendo una porción generosa de puchero completo. El aroma invadía todo el pequeño departamento, escapando por las rendijas de las ventanas e invadiendo el pasillo del edificio. Doña Clara golpeó la puerta. «Isa, necesitas ayuda para llevar todo esto». «No es necesario, Clara. La moto aguanta». «No estoy hablando de la moto. Estoy hablando de ti». La vecina entró sin ceremonia, evaluando la escena con... Valentina miró a su alrededor con ojos experimentados. «Estás embarazada de 7 meses y vas a cargar 15 kilos de comida por la Avenida Libertador. No está bien». Valentina iba a protestar, pero doña Clara continuó. «Mi nieto Nicolás está en casa sin hacer nada útil. Él irá contigo, cargará todo y volverá. No acepto un no como respuesta». Nicolás era un joven de 19 años, delgado como un palillo,
pero con buena voluntad de sobra. En 15 minutos había ayudado a Valentina a embalar todo con cuidado, organizando las porciones en cajas y térmicas que mantenían la temperatura ideal. El trayecto hasta la Avenida Libertador se realizó en un silencio contemplativo. Valentina conducía pensando en la responsabilidad que llevaba. No era solo comida, sino la representación de toda una cultura culinaria para personas que probablemente nunca habían probado un puchero auténtico. Nicolás, en la parte de atrás, sostenía las cajas con el cuidado de quien transporta joyas preciosas. En el edificio, don Joaquín los recibió con entusiasmo. «Vaya, Valentina, ¿qué producción es esta? El doctor Esteban organizó una fiesta arriba». «Reunión de negocios, gente importante», explicó ella, reorganizando las cajas en el carrito que Joaquín había proporcionado. En el ascensor, Valentina sintió una ansiedad diferente a la habitual. No era solo la preocupación profesional de entregar un servicio de calidad, sino algo más personal. Quería que Esteban se sintiera orgulloso de la elección, que los inversores alemanes entendieran la riqueza cultural que se estaba ofreciendo. Esteban la esperaba en la puerta de la oficina, visiblemente nervioso. Había cambiado el traje formal por una camisa social azul clara sin corbata, en un intento de crear un ambiente más relajado. Cuando vio la cantidad de comida, sus ojos se agrandaron. «Valentina, esto es increíble. El olor ya está invadiendo todo el piso. Espero que les guste», dijo ella, comenzando a organizar todo en la mesa de reuniones. «El puchero está en su punto, ni muy líquido ni muy seco. El pan de azúcar aún está tibio». Esteban se acercó y por primera vez Valentina notó un perfume sutil, no algo caro y artificial, sino un olor limpio, de jabón y agua de colonia discreta. Observó cada plato siendo descubierto con la reverencia de quien está presenciando una ceremonia sagrada. «¿Puedo probar?», preguntó él, casi susurrando. Valentina sirvió una pequeña porción en un plato y observó a Esteban dar el primer bocado. Cerró los ojos, masticó despacio y cuando los abrió de nuevo, había lágrimas en las comisuras. «Es exactamente como lo hacía mi abuela», dijo él con la voz entrecortada. «Exactamente». En ese momento, Valentina entendió que había creado algo más que una comida de negocios. Había recreado un puente hacia los recuerdos más preciados de Esteban. Le había devuelto un pedazo de infancia que parecía perdido para siempre. «Gracias», dijo él, y había tanto peso en esa palabra que Valentina sintió su propio pecho apretarse. «No hay de qué, don Esteban. Es solo comida». «No». Él movió la cabeza lentamente. «No es solo comida, es mucho más que eso». 15 minutos después, los inversores alemanes comenzaron a llegar a la oficina de Esteban. Valentina observaba discretamente desde el ascensor mientras esperaba para bajar, curiosa por ver cómo sería la reacción de ellos ante la comida argentina. Eran 5 hombres de mediana edad, impecablemente vestidos en trajes oscuros, cargando laptops y una seriedad que parecía grabada en sus rostros. «Klaus, Hans, bienvenidos», escuchaba a Esteban, saludando en inglés fluido. «Espero que estén preparados para una experiencia gastronómica auténticamente argentina». Valentina sonrió, para sí misma. Había algo diferente en la voz de Esteban, una nueva confianza, como si la comida familiar le hubiera dado fuerzas para enfrentar esa reunión crucial. De vuelta en el departamento, encontró a Nicolás ayudando a doña Clara a doblar ropa en el tendedero del pasillo. La vecina la recibió con una mirada inquisitiva. «¿Y entonces? ¿Cómo fue?» «Todo bien. A él le gustó mucho», respondió Valentina, sentándose pesadamente en la única silla del apartamento. La espalda le dolía más de lo normal y sentía las piernas hinchadas dentro de las botas de caña baja. «¿Solo le gustó?»,
insistió Clara, con ese aire maternal de quien sabe extraer información. Con el esmero que pusiste en esta comida, el hombre debió haberse emocionado. Valentina dudó. ¿Cómo explicar que había visto a Esteban casi llorar al probar el puchero? ¿Cómo describir la intensidad de ese momento sin sonar exagerada o dar a entender cosas que tal vez no fueran verdad? Él se emocionó de verdad, admitió finalmente. Dijo que era igual a la comida de su abuela. ¡Ah, listo!, Clara aplaudió. Cuando un hombre habla de la comida de su abuela, es porque realmente tocó su corazón. Has ganado. Puntos importantes aquí, hija. Clara, no es así, es solo trabajo, protestó Valentina, pero sin mucha convicción. Trabajo nada. Un hombre que paga extra, deja notas cariñosas y pide comida especial está interesado en mucho más que un tupper. El teléfono de Valentina vibró, interrumpiendo la conversación. Era un mensaje de Esteban, enviado a las 3:30 de la tarde. Valentina, la reunión fue un éxito absoluto. Los alemanes quedaron fascinados con el puchero, incluso pidieron la receta. Klaus dijo que nunca había comido algo tan sabroso y auténtico. Me salvaste hoy, más de lo que imaginas. Muchas gracias. Esteban. Valentina leyó el mensaje 3 veces antes de mostrárselo a Clara, quien asintió con satisfacción. ¿Ves? Ese hombre está enamorado. Por la comida, Clara, por la comida. Sé, murmuró Clara, pero su sonrisa sugería que pensaba exactamente lo contrario. Al final de la tarde, mientras preparaba las porciones para el día siguiente, Valentina no podía dejar de pensar en la expresión de Esteban al probar el puchero. Había algo profundamente conmovedor en la vulnerabilidad de ese hombre que parecía tener todo bajo control, pero que se desarmaba completamente ante un plato que traía recuerdos de la infancia. A las 6 de la tarde, el teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Aló? Valentina, aquí Esteban. Disculpa por llamar directamente. Conseguí tu número con Joaquín. No quería incomodar, pero necesito hablar contigo. El corazón de Valentina se aceleró. Había una urgencia en su voz que la puso alerta. ¿Pasó algo, don Esteban? No, no es nada malo. No. La verdad, es lo contrario. La reunión fue tan bien que los alemanes quieren cerrar el negocio. Pero hay una cosa. Quieren cenar aquí en Sao Paulo antes de volver a Berlín, y pidieron específicamente probar más platos brasileños, preparados por la misma persona que hizo el almuerzo. Valentina se sentó en la cama, procesando la información. Una cena para inversores alemanes era mucho más allá de su experiencia habitual. Era demasiada responsabilidad, demasiado dinero, demasiada presión. ¿Cuántas personas serían?, preguntó, ganando tiempo para pensar. 8, incluyendo a mí y a mi socio. Sería el viernes por la noche, en mi apartamento. Sé que es presuntuoso de mi parte, pero ¿te animarías? Señor Esteban, nunca he cocinado para una cena formal. No sé si tengo la experiencia para eso. Valentina. Su voz se volvió más baja, más intensa. Probé tu comida. No es solo técnica, es amor verdadero por lo que haces. Eso es exactamente lo que quiero mostrarles, que todavía hay gente que cocina con alma. El silencio se extendió por unos segundos. Valentina miró a su alrededor del pequeño estudio, a las ollas apiladas y la cocina de 2 fogones que apenas daba abasto con las viandas diarias. ¿Cómo podría preparar una cena sofisticada en esas condiciones? ¿Dónde sería exactamente? ¿Tu apartamento tiene cocina equipada? Sí, completamente. De hecho, Esteban dudó. Vivo en Pineiros, en un ático. La cocina es grande, con todos los equipos. Podrías preparar todo allí mismo si prefieres. Ático en Pineiros. Valentina tragó en seco. Se estaba metiendo en un mundo completamente diferente al suyo, donde un error podría tener consecuencias que ni siquiera podía imaginar. ¿Cuánto está pensando en pagar?
5.000 pesos. Valentina casi deja caer el teléfono. 5.000 pesos era más de lo que ganaba en 3 meses de entregas. Era suficiente para pagar 2 meses de alquiler, comprar el ajuar del bebé, tal vez incluso hacer un prenatal privado. Yo necesito pensar, balbuceó. Claro, entiendo perfectamente, pero Valentina, ¿puedo decirte una cosa? Hoy, cuando probé tu puchero, recordé quién era antes de convertirme en esta versión de mí mismo. Hacía años que no sentía eso. Tienes un don raro, y sería un honor compartir ese talento con personas que realmente pueden valorarlo. Después de que Esteban colgó, Valentina se quedó sentada en la cama por mucho tiempo, mirando fijamente el teléfono. Doña Clara apareció en la puerta, como si hubiera sentido que algo importante había sucedido. ¿Qué cara es esa, niña? Valentina contó todo. La invitación, el monto, los miedos. Clara escuchó en silencio, asintiendo en momentos específicos, frunciendo el ceño en otros. 5.000 pesos, repitió Clara cuando Valentina terminó. Hija, mía, esto es una oportunidad que aparece una vez en la vida. Pero, ¿y si lo arruino todo? ¿Y si la comida no queda bien? ¿Y si no les gusta? ¿Y si sale bien? Replicó Clara. ¿Y si abre puertas que ni siquiera sabes que existen? Isa, cocinas mejor que cualquier chef de restaurante caro que he conocido. La diferencia es que cocinas con amor, y eso nadie lo enseña en la escuela. Pero es mucha responsabilidad. Responsabilidad ya tienes. Tienes un bebé en camino. Tienes alquiler que pagar. Tienes una vida que construir. Esta es tu oportunidad de construir algo más grande. Valentina puso la mano en su barriga, sintiendo al bebé moverse como si también estuviera opinando sobre la decisión. Si acepto, ¿me ayudas? Clara sonrió, abrazándola con fuerza. Hija mía, no te ayudo. Voy a ser tu socia en esta empresa. Vamos a mostrarles a estos alemanes lo que es la comida brasileña de verdad. En la mañana del viernes, Valentina se despertó a las 3:30 de la mañana con el estómago revuelto de nerviosismo. Había pasado los últimos 3 días planeando meticulosamente el menú con Clara. Entrada de croquetas de bacalao y empanadas de queso, plato principal con bife de chorizo, farofa de nuez, vinagreta especial y arroz con leche, postre de flan de coco y bombones gourmet. Era un menú que representaba diferentes regiones de Brasil, sofisticado pero accesible al paladar europeo. Clara llegó a las 4 de la mañana cargando 2 enormes bolsas de ingredientes que habían comprado el día anterior en el mercado central. Su experiencia en cocina nordestina sería fundamental para las croquetas de bacalao, que requerían un punto específico de desalado y una técnica particular de fritura. «Buenos días, mi compañera», dijo Clara, ya atándose el delantal. «Hoy es el gran día. ¿Cómo te sientes?» «Como si fuera a desmayarme en cualquier momento», confesó Valentina, vistiendo la única ropa formal que poseía. Una blusa negra de manga larga y un pantalón de tela que aún le quedaba, a pesar de su barriga de 7 meses. Es nerviosismo bueno. Cuando dejamos de sentir mariposas en el estómago es porque hemos perdido la pasión por lo que hacemos. A las 7 de la mañana estaban listas para partir. Esteban había enviado la dirección la noche anterior, calle de los Pinos, 1847, ático 3. Valentina había investigado en Google Maps y descubierto que estaba en una zona noble, rodeada de restaurantes caros y galerías de arte. El trayecto en moto hasta Pineiros tomó 40 minutos, con Clara en la parte trasera, sosteniendo las 2 cajas térmicas llenas de ingredientes prepreparados. El edificio era aún más imponente de lo que Valentina había imaginado. 20 pisos de vidrio ahumado, una entrada amplia con mármol y una vista deslumbrante de la ciudad. El portero, un hombre de unos 50 años uniformado impecablemente, las recibió con cortesía profesional.
Ustedes deben ser las cocineras del doctor Esteban. Él está esperando. Ático 3, último piso. En el ascensor privado que subía directamente al ático, Valentina sentía el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que Clara podía oírlo. Cuando las puertas se abrieron directamente dentro del apartamento, tuvo que sostenerse de la pared para no tropezar. El ático era más grande que todo el edificio donde vivía. Doble altura, ventanas de piso a techo con vista panorámica de Sao Paulo, muebles de diseño que parecían sacados de revistas de arquitectura. Pero lo que más llamó la atención fue el vacío emocional del lugar. Todo estaba perfectamente organizado, pero no había ningún toque personal, ninguna foto, ningún objeto que indicara que alguien realmente vivía allí. Esteban apareció viniendo de un corredor lateral, vistiendo jeans y una camisa azul marino. Era la primera vez que Valentina lo veía fuera del ambiente corporativo, y parecía más joven, menos rígido, aunque aún cargaba esa tensión constante en los hombros. Valentina, doña Clara, bienvenidas. Espero que hayan encontrado fácil. Su casa es... Valentina comenzó, pero no pudo terminar la frase. ¿Cómo describir esa riqueza sin sonar inapropiada? Muy bonita, completó doña Clara diplomáticamente. ¿Dónde queda la cocina? Esteban las guió a través de la sala de estar minimalista hasta una cocina que hizo suspirar a Valentina de envidia. Eran 15 metros cuadrados de puro lujo, encimeras de mármol Carrara, electrodomésticos de acero inoxidable que parecían profesionales, una isla central más grande que todo su departamento, un horno doble que probablemente costaba más que su salario anual en la fábrica. «Madre mía», murmuró doña Clara, pasando la mano reverente por la superficie lisa de la encimera. «Esto es cosa de programa de cocina». Esteban sonrió tímidamente. «Para ser honesto, nunca he usado ni la mitad de estas cosas. La cocina vino así cuando compré el departamento toda equipada. Pensé que sería una buena inversión, pero usted no cocina», completó Valentina. «Exacto. Es paradójico, ¿no? Tengo la cocina de mis sueños y vivo de delivery». Había una melancolía en la confesión que tocó a Valentina. Mientras ella soñaba con equipos decentes para expandir su negocio, Esteban poseía todo eso y no sabía qué hacer con tanta abundancia. «Bueno», dijo doña Clara, siempre práctica, «hoy esa cocina va a trabajar bien. Valentina, vamos a empezar con el bacalao». Las siguientes 4 horas fueron una danza sincronizada entre las dos mujeres. Doña Clara se encargaba de las croquetas de bacalao con la precisión de quien había hecho miles de ellas, mientras Valentina se concentraba en el bife de chorizo que había marinado desde el día anterior. Esteban se mantenía cerca, a veces ofreciendo ayuda, a veces simplemente observando el proceso con genuino fascinación. «¿Puedo preguntar cómo aprendieron todo esto?», dijo él, viendo a doña Clara moldear las croquetas con movimientos fluidos y precisos. «Necesidad y tradición», respondió doña Clara. «Mi madre cocinaba para afuera en Córdoba. Yo crecí en la cocina ayudando. Después vine a Buenos Aires en los años 80. Trabajé en casa de familia rica durante 20 años. Aprendí refinamientos, pero el corazón siempre fue cordobés. ¿Y usted, Valentina?» «Supervivencia», dijo ella, sazonando el bife de chorizo con sal gruesa. «Cuando no tienes dinero para comer afuera, aprendes a hacer todo en casa. Mi abuela decía que cocinar es el arte más democrático del mundo. Cualquiera puede aprender, solo necesita paciencia y amor». Esteban asintió pensativo. «Mi exesposa odiaba cocinar. Decía que era una pérdida de tiempo, que había personas pagadas para eso. Nunca entendí por qué. Pero ahora viendo a ustedes trabajar, hay algo casi meditativo en el proceso». La mención de la exesposa hizo que Valentina levantara los
ojos de la carne. Era la primera vez que Esteban hablaba sobre su vida personal, además de las memorias de su abuela. ¿Usted tiene hijos?, preguntó doña Clara con la naturalidad de quien ya había creado la intimidad suficiente para esas preguntas. Esteban dudó por un momento. Tengo una hija, Sofía, tiene 15 años y vive en Londres con su madre. ¿Londres? Valentina no pudo disimular la sorpresa. Mi exesposa es inglesa. Cuando nos divorciamos hace 3 años, decidió volver para allá. Llevó a Sofía con ella. Había un dolor profundo en esas palabras, una herida mal cicatrizada que Esteban intentaba esconder detrás de hechos objetivos. ¿Y usted no fue junto?, preguntó doña Clara amablemente. Mi vida estaba aquí, la empresa, los compromisos. Pensé que sería temporal, que ellas volverían en unos meses. Pero no volvieron, completó Valentina. No, Sofía se adaptó bien a la escuela inglesa, hizo amigos. Catherine, mi exesposa, dijo que sería egoísmo de mi parte arrancarla de allí solo porque yo sentía falta. El silencio que siguió fue llenado solo por los sonidos de la cocina, la fritura de las croquetas, el chisporroteo de la carne en la parrilla, el suave ruido de la cuchara removiendo el arroz con leche. Valentina entendió en ese momento de dónde venía la soledad que percibía en Esteban. Él no era solo un ejecutivo soltero viviendo una vida privilegiada. Era un padre separado de su hija, un hombre que había elegido el trabajo en detrimento de la familia y ahora cargaba las consecuencias de esa decisión. ¿Ella vuelve a visitar?, preguntó Valentina suavemente. En las vacaciones escolares, pero a cada visita tengo la impresión de que estamos más distantes. Ha crecido tanto en estos 3 años. A veces siento que soy un extraño en la vida de mi propia hija. Doña Clara dejó de mover las croquetas y se volvió hacia Esteban. Hijo, ¿puedo darte un consejo de madre? La distancia física no significa distancia emocional, a menos que tú lo permitas. Esa niña necesita saber que tiene un padre que se preocupa, incluso si está lejos. Es lo que intento hacer. Mando mensajes, hago videollamadas. No es de eso de lo que hablo, lo interrumpió amablemente doña Clara. Estoy hablando de mostrar quién eres realmente, no solo el padre proveedor. Mostrar tus vulnerabilidades, tus recuerdos, tus pasiones, como la historia del puchero de tu abuela. Esteban se quedó en silencio, absorbiendo las palabras de doña Clara. Valentina observaba la interacción con admiración por la sabiduría natural de la vecina, su capacidad de tocar el núcleo de los problemas con simplicidad y cariño. Tienen razón, dijo él finalmente. Creo que tengo miedo de no ser lo suficientemente interesante para una adolescente. Mi vida es muy predecible. Todo el mundo es interesante, dijo Valentina sazonando la vinagreta. Solo necesitas encontrar la forma correcta de contar tu historia. A las 6 de la tarde, el departamento de Esteban había cambiado. El aroma de la comida argentina flotaba en el aire, como una cálida invitación, contrastando con la frialdad de los muebles minimalistas. La mesa del comedor, que normalmente parecía una pieza de museo, ahora estaba puesta con vajilla elegante, flores discretas y velas que creaban una atmósfera acogedora. Valentina se miraba en el espejo del lavabo, tratando de disimular el nerviosismo. La blusa negra hacía lo que podía para esconder la barriga de 7 meses, pero ella aún se sentía fuera de lugar en ese ambiente de lujo. Doña Clara apareció detrás de ella, arreglándose el cabello canoso que había recogido en un elegante moño. «Estás hermosa, niña. Y lo más importante, la comida está perfecta». Doña Clara, ¿y si no les gusta? ¿Y si es demasiado simple para su paladar? Valentina Martínez. Doña Clara la giró para mirarla directamente. Hoy hiciste la mejor comida que he probado en la vida.
Estos alemanes se enamorarán de nuestra cultura. Puedes confiar. El intercomunicador sonó a las 7 en punto. Esteban, que se había cambiado de ropa y ahora llevaba una camisa de vestir azul claro sin corbata, parecía tan nervioso como ellas. «Han llegado», anunció. «Valentina, doña Clara, ¿quieren quedarse en la cocina o prefieren que les presente a los invitados?» Valentina dudó. En todas las casas donde habían cocinado para eventos especiales, siempre permanecían discretamente en la cocina, invisibles a los ojos de los patrones. Pero había algo en la propuesta de Esteban que sugería un trato diferente. «Si no le importa, nos gustaría conocer a las personas para quienes cocinamos», dijo doña Clara con dignidad. Esteban sonrió, la primera sonrisa genuinamente relajada que Valentina había visto en él todo el día. Sería un honor. Los inversores alemanes entraron en grupo, 5 hombres de entre 40 y 50 años, conversando en inglés fluido mezclado con palabras en alemán. Klaus Müller, que parecía ser el líder del grupo, era alto y delgado, con cabello rubio canoso y gafas de montura delgada. Hans Weber, más bajo y robusto, tenía una sonrisa constante que transmitía simpatía genuina. Los otros 3, Friedrich, Matthias y Jürgen, mantenían la postura corporativa típica, pero mostraban curiosidad evidente por el apartamento y los aromas que venían de la cocina. «Señores», dijo Esteban en inglés, «me gustaría presentarles a las responsables de lo que van a experimentar hoy. Valentina Martínez y doña Clara, las verdaderas artistas detrás de esta experiencia gastronómica». Klaus se adelantó, extendiendo la mano primero a doña Clara y luego a Valentina. «Es un placer conocerlas. El almuerzo del miércoles fue excepcional. Estamos ansiosos por esta noche». Valentina se sorprendió con la fluidez del portugués de Klaus, aunque cargado de acento germánico. Doña Clara, siempre a gusto con las personas, sonrió cálidamente. «Espero que disfruten de nuestra cocina. La preparamos con mucho cariño». «¿Puedo preguntar?», intervino Hans en inglés, que Esteban tradujo simultáneamente. «¿Cuál es la filosofía detrás de los platos que prepararon?». Valentina miró a doña Clara, quien asintió alentadoramente. «Bueno», comenzó ella en portugués, con Esteban traduciendo. «Cada plato cuenta una historia de nuestro país. La croqueta de bacalao trae la influencia portuguesa. El bife de chorizo representa el sur, tierra de los pampas. El arroz con leche es del nordeste, donde nació doña Clara. Y el flan de coco es pura saudade brasileña». Klaus anotó algo discretamente en un pequeño cuaderno. «Saudade, esa palabra no tiene traducción exacta en alemán, ¿no es así?» «Exacto», respondió Esteban. «Es una emoción típicamente brasileña, una mezcla de nostalgia, amor y melancolía». «¿Y puede ser comida?», preguntó Friedrich con curiosidad genuina. «Puede», respondió doña Clara sonriendo. «Toda comida hecha con amor lleva saudade de algo». La conversación inicial rompió la formalidad que normalmente caracterizaba las cenas de negocios. Los alemanes se mostraron genuinamente interesados en la cultura culinaria brasileña, haciendo preguntas sobre ingredientes, técnicas y tradiciones regionales. Cuando se sentaron a la mesa, Valentina y doña Clara sirvieron las croquetas de bacalao aún calientitas, acompañadas de una salsa agridulce que doña Clara había preparado especialmente. El primer bocado fue seguido por un silencio contemplativo, luego por murmullos de aprobación. «Esto es extraordinario», dijo Klaus, probando la segunda croqueta lentamente. «La textura es perfecta y el sabor es familiar y exótico al mismo tiempo». Hans cerró los ojos al masticar. «Me recuerda a las empanadas de papa de mi abuela, pero con algo completamente diferente. Es el alma brasileña
explicó Esteban. Valentina tiene el don de poner emoción en la comida. Durante el plato principal, el bife de chorizo asado en su punto exacto, acompañado de la farofa crujiente, arroz con leche cremoso y vinagreta refrescante, la conversación fluyó naturalmente entre negocios y cultura. Valentina y doña Clara se alternaban entre servir y participar en las discusiones, tratadas no como empleadas, sino como parte integral de la experiencia. Valentina, Klaus se dirigió directamente a ella. Esteban nos contó que tienes una empresa de viandas. ¿Cómo comenzaste este negocio? Valentina sintió todas las miradas volverse hacia ella. Por un momento, dudó. ¿Cómo contar su historia de desempleo y necesidad a hombres que claramente nunca habían pasado por dificultades financieras? Por necesidad, respondió honestamente. Fui despedida de la fábrica donde trabajaba hace 8 años. Descubrí que estaba embarazada y necesitaba encontrar una forma de sobrevivir. Cocinar era lo que sabía hacer mejor. Y transformaste necesidad en oportunidad, comentó Hans admirado. Eso es verdadero emprendimiento. Más que eso, añadió Esteban, ella transformó supervivencia en arte. Cada vianda en que entrega lleva el mismo cuidado que están experimentando hoy. Matías, que había estado callado durante la mayor parte de la cena, se inclinó hacia adelante. ¿Puedo hacer una pregunta personal? ¿Cómo es trabajar embarazada, construyendo un negocio desde cero? La pregunta sorprendió a Valentina por su honestidad. Es aterrador, admitió. Cada día me despierto preguntándome si lo lograré, si la comida saldrá bien, si los clientes seguirán pidiendo. Pero también es liberador. Dependo solo de mí misma. ¿Y del bebé que está por llegar? El bebé me da fuerzas para seguir. Quiero que crezca, viendo que su madre no se rindió, incluso cuando todo parecía imposible. Klaus intercambió miradas significativas con los otros alemanes. Esteban, dijo él, mencionaste que estás buscando inversores para proyectos de impacto social aquí en Argentina. ¿Qué tipo de proyectos? Esteban dudó por un momento, como si estuviera reformulando una presentación que había ensayado. Proyectos que empoderen a personas como Valentina y doña Clara. Microemprendedores que tienen talento y determinación, pero no tienen acceso a capital o estructura para crecer. ¿Estás pensando en algo específico? Estaba pensando en incubadoras de los negocios gastronómicos, espacios equipados donde personas como Valentina pudieran expandir sus negocios, con mentoría, acceso a proveedores, certificaciones sanitarias. Valentina casi derribó el plato que estaba recogiendo. Era la primera vez que escuchaba a Esteban hablar sobre este tipo de proyecto, y la coincidencia con su propia situación no podía ser accidental. Interesante, murmuró Klaus, muy interesante. Cuando llegó la hora del postre, flanes de coco dorados como pequeños soles y bombones artesanales que doña Clara había insistido en comprar, la atmósfera estaba completamente relajada. Los alemanes conversaban animadamente sobre sus propias experiencias con la comida argentina, compartiendo historias de viajes y descubrimientos culinarios. Esta fue, declaró Klaus al probar el flan de coco, una de las experiencias gastronómicas más auténticas que he tenido, no solo por la calidad de la comida, sino por la historia detrás de ella. Estoy de acuerdo, dijo Hans. Ustedes lograron capturar la esencia de un país entero en una comida. Esteban miró a Valentina con una expresión que ella no pudo descifrar completamente. Había orgullo allí, pero también algo más profundo. Una gratitud que iba más allá del éxito profesional de la noche. Cuando los alemanes comenzaron a despedirse a las 11 de la noche, Klaus llevó a Esteban a una conversación privada en la terraza.
Valentina y doña Clara arreglaban la cocina, pero no pudieron evitar notar la intensidad de la discusión afuera. «¿Qué estarán conversando?», murmuró doña Clara. «Negocios, seguramente», respondió Valentina, pero su corazón latía acelerado con una premonición de que esa noche había cambiado algo fundamental en su vida. Después de que los alemanes se marcharon, un extraño silencio se apoderó del departamento. Esteban permaneció parado en la terraza durante largos minutos, contemplando la ciudad iluminada abajo, mientras Valentina y doña Clara terminaban de organizar la cocina. El contraste entre la agitación de la noche y la quietud actual era casi impalpable. «¿Estás bien, Esteban?», Valentina llamó suavemente desde la puerta de la terraza. «¿Todo bien?». Él se volvió y ella notó que había una tensión diferente en su rostro. No nerviosismo, sino una intensidad contemplativa, como si estuviera procesando información importante. «Todo perfecto», respondió él, volviendo a la sala. «Mejor que perfecto, de hecho. Ustedes fueron extraordinarias hoy». Doña Clara, siempre directa, secó las manos en un paño y se acercó. «Que habló el alemán contigo allá afuera, por la cara, fue algo importante». Esteban sonrió ante la franqueza de la pregunta. «Sí, fue muy importante». Se sentó en el sofá, gesticulando para que ellas se acomodaran en las sillas cercanas. Klaus y los otros quedaron tan impresionados que quieren invertir en el proyecto que mencioné durante la cena. «¿Qué proyecto?», preguntó Valentina, aunque sospechaba la respuesta. «El proyecto de incubadoras gastronómicas, espacios equipados donde emprendedores del área de alimentación puedan desarrollar sus negocios con la estructura adecuada, mentoría y acceso a mercados más grandes». Doña Clara asintió lentamente. «¿Y qué tiene que ver eso con nosotras?». Esteban dudó, como si estuviera eligiendo cuidadosamente las palabras. «Quieren que Valentina sea el proyecto piloto». El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina sintió como si el suelo hubiera desaparecido debajo de sus pies. «¿Cómo así, proyecto piloto?». «Quieren invertir en la creación del primer espacio, usando tu negocio como modelo. Tú seguirías siendo la dueña de la empresa, pero tendrías acceso a una cocina profesional, equipos de primera línea, ayuda con certificaciones, marketing, expansión». «¿Y cuál sería la contrapartida?», preguntó doña Clara, con la desconfianza natural de quien ha aprendido que nada en la vida es gratis. «Ellos se quedarían con el 20% de las ganancias durante los próximos 5 años. Después de eso, tú tendrías control total». Valentina pasó la mano por su barriga, sintiendo al bebé moverse como si también estuviera reaccionando a la tensión. Era una oportunidad más allá de sus sueños más ambiciosos, pero había algo en la propuesta que la dejaba incómoda. «¿Por qué yo?», preguntó. «Ellos ni siquiera me conocían antes de hoy». Esteban se inclinó hacia adelante. «Porque representas exactamente lo que ellos quieren apoyar. Talento genuino, determinación, productos de calidad creados en condiciones adversas. Eres la prueba viviente de que el emprendimiento no tiene que ver con capital inicial, sino con pasión y competencia». «¿Y tú?». Valentina lo miró directamente. «¿Cuál sería tu papel en toda esta historia?». La pregunta sorprendió a Esteban. Desvió la mirada por un momento antes de responder. «Yo sería el gestor local del proyecto, responsable de implementar la estructura, hacer el puente entre ustedes emprendedores y los inversores alemanes». «¿Ustedes emprendedores?», repitió doña Clara. «Entonces no sería solo Valentina». «No. La idea es comenzar con ella, aprender del proceso y luego expandir a otros negocios del área alimentaria. Crear una red de incubadoras por la ciudad». Valentina se levantó y caminó hasta la ventana, observando la vista nocturna de Buenos Aires.
Las luces de la ciudad se extendían hasta el horizonte, cada punto representando sueños, luchas, vidas enteras siendo construidas. Pensó en su pequeño departamento en La Boca, en las mañanas frías despertando a las 4 de la madrugada, en la constante incertidumbre sobre el futuro. ¿Puedo hacer una pregunta honesta?, dijo sin volverse. Claro. Todo esto no habría sucedido si yo fuera un hombre de 50 años vendiendo viandas, ¿verdad? Esteban tardó unos segundos en responder. Probablemente no. Entonces, parte del interés de ellos es por el simbolismo. La joven embarazada y pobre que triunfó en la vida con fuerza de voluntad. Valentina. Esteban comenzó, pero ella lo interrumpió. No estoy criticando, estoy tratando de entender la realidad de la situación. Se volvió para mirarlo. Ellos quieren una historia inspiradora para vender junto con el proyecto, ¿no es así? Doña Clara se movió incómodamente en la silla. Isa, tal vez estés siendo muy dura. No, doña Clara, ella tiene razón, admitió Esteban. Sí, parte del interés es por el aspecto humano de la historia. ¿Pero eso disminuye el valor de tu talento? ¿Disminuye la calidad de tu comida? ¿Disminuye el impacto que este proyecto puede tener en tu vida? Valentina volvió a sentarse, sintiendo el peso de la decisión. ¿Y si no quiero ser la historia inspiradora de nadie? ¿Y si solo quiero continuar haciendo mi comida a mi manera? Entonces tienes todo el derecho de rechazar, Esteban dijo simplemente. Pero puedo hacerte una pregunta. ¿Por qué cocinas? ¿Para sobrevivir? No, Valentina. Podrías haber conseguido cualquier trabajo para sobrevivir. Podrías hacer viandas básicas, sin sazón especial, sin cariño. ¿Por qué pones tanto amor en lo que haces? La pregunta tocó algo profundo que Valentina prefería no examinar muy de cerca. Porque es lo único que sé hacer bien. Lo único que me hace sentir que tengo valor. ¿Y cuántas personas crees que se sienten de la misma manera? ¿Cuántas Valentinas existen por ahí, cocinando en departamentos diminutos, soñando con una oportunidad? Doña Clara asintió lentamente. Él tiene un punto, niña. No estoy pidiendo una respuesta ahora, continuó Esteban. Es una decisión demasiado grande. Pero piensa en esto, no se trata de ser símbolo de nadie. Se trata de crear un camino que otras personas puedan seguir. Valentina miró sus propias manos, callosas por el trabajo, con pequeños cortes de cuchillo, uñas cortas y prácticas. Eran manos que conocían el peso de ollas, pesadas, la textura correcta de las especias, el tiempo exacto de cada preparación. ¿Cuánto tiempo tendría para decidir? 2 semanas. Ellos regresan a Alemania mañana, pero Klaus volverá a finales de mes para una respuesta definitiva. ¿Y si acepto, cuándo comenzaría? Inmediatamente. Quieren que el primer espacio esté funcionando en 3 meses. 3 meses, Valentina repitió. El bebé nace en 2. La realidad de la situación la golpeó como una ola fría. Estaría asumiendo un compromiso empresarial gigantesco con un recién nacido en brazos. ¿Cómo conciliar la maternidad con la presión de ser el proyecto piloto de inversionistas internacionales? Don Esteban, dijo doña Clara con su diplomacia natural, ¿podrías darnos unos minutos para hablar solas? Esteban asintió, levantándose. Claro, voy a hacer un café. Cuando quieran. Después de que desapareció en la cocina, doña Clara se acercó a Valentina. Háblame, hija. ¿Qué está pasando por tu cabeza? Miedo, doña Clara. Miedo de no lograrlo. Miedo de aceptar y fracasar. Miedo de convertirme en motivo de burla. Mira a la chica que pensaba que podía ser empresaria. Y miedo de rechazar y pasar el resto de la vida preguntándote qué pasaría. Valentina asintió, sintiendo los ojos humedecerse. También. ¿Quieres saber lo que pienso? Quiero. Creo que ya has tomado tu decisión, solo tienes miedo de admitirlo.
El lunes siguiente, Valentina despertó con una sensación diferente. No era solo el peso físico del avanzado embarazo, sino una inquietud mental que la perseguía desde la cena en el ático de Esteban. Había pasado todo el fin de semana dándole vueltas a la propuesta de los alemanes, analizando cada aspecto, cada riesgo, cada posibilidad. Doña Clara apareció en la puerta del departamento a las 6 de la mañana, como se había vuelto costumbre desde que se convirtieron en socias en la aventura, en culinaria. «Buenos días, pensadora», dijo ella, notando de inmediato la expresión preocupada de Valentina. «¿Dormiste mal otra vez?» «Ni siquiera pude dormir bien», confesó Valentina, moviendo mecánicamente los frijoles en la olla. «Sigue girando en mi cabeza. ¿Y si acepto y todo sale mal? ¿Y si no sé manejar la presión? ¿Y si todo sale bien?», replicó doña Clara, comenzando a pelar los huevos duros para las viandas. «¿Has pensado en esa posibilidad?» «Doña Clara, hay mucho dinero involucrado, mucha responsabilidad. Ellos van a esperar resultados, números, crecimiento. Ni siquiera sé bien cómo funciona un negocio de verdad». «Niña, ya tienes un negocio de verdad. 40 viandas al día, clientes fijos, ingresos garantizados. La única diferencia es el tamaño». El teléfono de Valentina vibró. Era un mensaje de Esteban. «Buenos días, Valentina. Sé que estás pensando en la propuesta. Sin presión, pero me gustaría conversar cuando te sientas lista. Tengo información que puede ayudar en la decisión». Valentina mostró el mensaje a doña Clara, que lo leyó con atención. «Él está ansioso», comentó doña Clara. «Apuesto a que para él también es importante que aceptes. ¿Por qué crees eso? Porque este proyecto puede ser su oportunidad de hacer algo que realmente importa, en lugar de solo mover dinero de un lado a otro». La observación de doña Clara hizo que Valentina reflexionara sobre algo que no había considerado antes. Esteban también estaba en una encrucijada profesional, buscando darle sentido a una carrera que, a pesar del éxito financiero, parecía no brindarle satisfacción personal. A las 9 de la mañana, después de entregar las viandas matutinas, Valentina decidió llamar a Esteban. «Esteban, soy Valentina. ¿Dijiste que querías hablar?» «Sí, gracias por llamar. ¿Puedes venir a mi oficina o prefieres que vaya a tu casa?» Valentina dudó. La idea de recibir a Esteban en su departamento la hacía sentir incómoda. Era un contraste muy marcado con el ático lujoso donde habían estado el viernes. «Puedo ir allí. ¿A qué hora sería bueno?» «Cuando quieras». Cancelé todas las reuniones de la mañana. Una hora después, Valentina estaba nuevamente en la oficina en el 23º piso, pero esta vez la dinámica era completamente diferente. Esteban había preparado café con leche y dispuesto algunos papeles sobre la mesa de reuniones. Había una seriedad profesional en el aire, pero también una ansiedad palpable. «Valentina, gracias por venir. Primero, quiero dejar claro que, independientemente de tu decisión sobre el proyecto, nuestra relación comercial sigue igual. No debes sentirte presionada». «Gracias por decir eso». Valentina se sentó, colocando la bolsa en su regazo como un escudo protector. «Pero tengo algunas preguntas. Todas las que quieras. Primera, si acepto, ¿cuál sería exactamente mi papel? ¿Seguiría cocinando o me convertiría en, no sé, ejecutiva?» Esteban sonrió. «Seguirías haciendo exactamente lo que ya haces, cocinar. La diferencia es que tendrías un equipo para ayudar con la parte operativa, compras, entregas, atención al cliente, parte administrativa». Segunda pregunta, ¿y si quiero salir del proyecto a mitad de camino? Hay una cláusula de salida. Después de un año, puedes optar por salir, manteniendo los equipos y la estructura como compensación por el tiempo invertido. Valentina asintió, sintiéndose ligeramente más segura. Tercera pregunta, ¿por qué tú?
estás haciendo esto? ¿Cuál es tu interés real en esta historia? Esteban se quedó en silencio por un largo momento, como si estuviera organizando pensamientos complejos. ¿Puedo ser completamente honesto? Por favor. En los últimos 3 años, desde el divorcio, mi vida se ha reducido a trabajar para ganar dinero que no necesito, en proyectos que no me emocionan, para personas que no me conocen realmente. Hizo una pausa mirando por la ventana. Cuando probé tu puchero por primera vez, me acordé de quién era antes de convertirme en esta versión de mí mismo. Me devolviste algo que creía que había perdido para siempre. ¿Qué? La capacidad de emocionarme con algo simple y verdadero. La comida de mi abuela no era solo comida, era amor materializado. Y eso es lo que tú haces. Eso es lo que quiero ayudar a preservar y expandir. Las palabras de Esteban tocaron algo profundo en el corazón de Valentina. Había una vulnerabilidad genuina en su confesión que la hizo bajar las defensas. Esteban, dijo ella suavemente, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro. ¿Estás haciendo esto por mí o por ti? La pregunta sorprendió a Esteban. Abrió la boca para responder, luego la cerró, claramente reflexionando sobre la complejidad de la cuestión. Por los dos, admitió finalmente. Creo genuinamente en tu talento y en el impacto que este proyecto puede tener. Pero también debo admitir que trabajar contigo me ha dado un sentido de propósito que no sentía en años. ¿Y tu hija? ¿Cómo encaja ella en todo esto? Esteban suspiró profundamente. Sofía viene a visitarme la próxima semana. Estará aquí durante 2 semanas en las vacaciones de medio año, y por primera vez en mucho tiempo podré mostrarle algo de lo que realmente me siento orgulloso. No solo números en hojas de cálculo o fusiones exitosas, sino un proyecto que ayuda a personas reales. Valentina sintió una punzada de emoción inesperada. La idea de que su decisión pudiera impactar la relación entre Esteban y su hija añadía una capa de responsabilidad que no había anticipado. ¿Puedo conocer los detalles financieros, los números reales? Esteban abrió una carpeta y esparció hojas de cálculo detalladas sobre la mesa. La inversión inicial sería de 500,000 pesos para equipar el espacio, contratar empleados y tener capital de trabajo para los primeros 6 meses. La proyección es que tú tripliques la facturación actual en 1 año. Valentina tragó en seco. 500,000 pesos. Era más dinero del que podría ahorrar en 20 vidas enteras. ¿Y si no funciona? ¿Si no logro alcanzar las metas? Las metas son progresivas y realistas. Klaus y los otros no son soñadores, son inversores experimentados. Solo apostarían en algo que creen genuinamente que va a funcionar. Valentina estudió los números tratando de procesar la magnitud de lo que se estaba ofreciendo. Era la oportunidad de transformar completamente su vida y la del bebé que estaba por nacer. Pero también era un salto al vacío que podría resultar en un fracaso público y deudas impagables. ¿Puedo llevar estos papeles para mostrárselos a doña Clara? ¡Claro! Y Valentina, ¿puedo sugerirte algo? ¿Qué? Antes de tomar la decisión final, ¿qué tal si visitamos algunos espacios gastronómicos en la ciudad? Para que veas cómo funcionan, conozcas a otros emprendedores que han pasado por procesos similares. La sugerencia tenía sentido. Valentina se dio cuenta de que su resistencia provenía, en parte, del miedo a lo desconocido. Ver ejemplos reales de éxito podría ayudarla a visualizar su propia trayectoria. Eso sería bueno, concordó ella. ¿Cuándo podemos ir? Mañana, si quieres. Conozco algunos lugares interesantes. Cuando Valentina dejó la oficina, cargando la carpeta con la información financiera, se sentía como si estuviera llevando su propio futuro en las manos. La decisión que tomaría en las próximas semanas no solo afectaría su vida, sino también la de doña Clara.
de Esteban y del bebé que crecía en su vientre. En el camino de regreso a casa, se detuvo frente a una vitrina de una tienda de bebés y observó los pequeños zapatos, las ropitas delicadas, las cunas blancas. Por primera vez, se permitió soñar no solo con sobrevivencia, sino con prosperidad, con la posibilidad de ofrecer a su hijo una vida llena de oportunidades que nunca había tenido. «¿Qué piensas, pequeñito?», susurró, pasando la mano por su barriga. «¿Mamá debe arriesgarlo todo?». Como respuesta, el bebé dio una patada fuerte, como si estuviera diciendo: «Vamos adelante». El martes, Esteban llegó al departamento de Valentina puntualmente a las 9 de la mañana, conduciendo un sedán plateado discreto que contrastaba con la simplicidad del barrio. Valentina lo observaba por la ventana mientras él estacionaba, notando cómo parecía ligeramente fuera de lugar entre los autos populares y las motos estacionadas en la calle. «Doña Clara, él llegó», anunció ella, verificando por última vez el espejo. Había elegido su mejor ropa, una blusa azul marino y los pantalones de vestir que aún le quedaban a pesar de su barriga de casi 8 meses. «Ve con calma, niña», le aconsejó doña Clara, arreglándose el propio cabello. «Hoy es día de aprender, no de decidir». Esteban subió los 3 tramos de escaleras hasta el apartamento y Valentina notó que llegó ligeramente jadeante. El contraste entre su vida sedentaria y la realidad física del edificio sin ascensor era evidente. «Buenos días, damas», saludó él con una sonrisa genuina. «¿Listas para nuestra excursión gastronómica?». El primer destino fue el mercado central, pero no para comprar ingredientes. Esteban quería mostrarle a Valentina los pequeños restaurantes y cafeterías que funcionaban dentro del complejo histórico. «Mira ese puesto allí», señaló él hacia un pequeño espacio donde una señora japonesa de aproximadamente 60 años preparaba sushi con una impresionante agilidad. Doña Yuki comenzó vendiendo comida en la calle hace 15 años. Hoy tiene 3 empleados y atiende a más de 200 clientes al día. Valentina observó el movimiento constante, la organización eficiente del espacio diminuto, la fila de clientes que esperaba pacientemente. ¿Cómo logró crecer así? «Consistencia, calidad y boca a boca», explicó Esteban. «La misma base que ya tienes». Se acercaron al mostrador y Esteban saludó a doña Yuki. La señora sonrió cálidamente, limpiándose las manos en el delantal antes de estrechar la mano de Valentina. «Yuki-san, me gustaría presentar a Valentina, una emprendedora del área gastronómica», dijo Esteban. «Ah, qué bueno», exclamó doña Yuki con un acento aún marcado, pero español, fluido. «¿Con qué tipo de comida trabajas?». «Comida casera brasileña, viandas», respondió Valentina tímidamente. «Genial, la comida casera siempre tiene mercado. El secreto es no perder el amor por la cocina, incluso cuando se convierte en un gran negocio». La conversación con doña Yuki duró 20 minutos, durante los cuales compartió historias sobre los primeros años difíciles, las noches mal dormidas, los momentos en que quiso rendirse. Pero también habló sobre la satisfacción de ver clientes que venían desde hacía años, sobre empleados que se convirtieron en familia, sobre la sensación de construir algo duradero. «Al principio tenía miedo de crecer», confesó. «Pensaba, ¿y si pierdo calidad? ¿Y si no puedo controlar todo?». Pero aprendí que crecer no significa perder el control, significa compartir responsabilidades con personas que creen en tu sueño. La próxima parada fue el Emporio Santa Lucia, un espacio gourmet en La Boca, donde pequeños productores vendían sus productos. Esteban guió a Valentina a través de los pasillos que exhibían desde chocolates artesanales hasta conservas caseras, cada producto contando una historia de emprendimiento familiar. «Este lugar funciona como una incubadora informal», explicó Esteban.
Los productores pagan una tarifa mensual por el espacio, pero tienen acceso a una clientela que valora productos artesanales y está dispuesta a pagar precios justos. Se detuvieron en el puesto de María de los Dolores, una mujer de 50 años que vendía dulces tradicionales. Su espacio era pequeño, pero impecablemente organizado, con frascos llenos de dulce de leche, guayaba y turrón que parecían joyas comestibles. ¿Cómo comenzó aquí?, preguntó Valentina, genuinamente curiosa. Mi marido perdió el empleo hace 5 años, explicó María mientras organizaba los dulces en la vitrina. Siempre hice dulces para la familia y una amiga sugirió que intentara vender. Comencé en casa, luego en una feria y hace 2 años conseguí este espacio aquí. ¿Y ahora? Ahora tengo ingresos fijos, mi propio horario, y mi hijo de 15 años me ayuda los fines de semana. Está aprendiendo administración observando el negocio. Durante el trayecto hasta el próximo lugar, Valentina permaneció en silencio, absorbiendo las historias que había escuchado. Esteban respetó su contemplación, conduciendo tranquilamente por las calles de Buenos Aires que comenzaban a mostrar el movimiento del mediodía. ¿En qué estás pensando?, preguntó cuando se detuvieron en un semáforo. Que todas estas personas superaron el mismo miedo que estoy sintiendo, respondió ella honestamente, y que todos ellos hablan de crecer como algo natural, no como un salto imposible, porque para ellos fue natural. El crecimiento ocurre paso a paso, no de una vez. El último destino de la mañana fue el que más impresionó a Valentina. Una cocina compartida en Palermo, donde 15 pequeños negocios gastronómicos compartían equipos profesionales, cámaras frías y área de producción. El espacio funcionaba como un laboratorio de ideas culinarias, donde emprendedores probaban recetas, desarrollaban productos y compartían experiencias. Daniel, el administrador del espacio, los recibió con entusiasmo. Era un chef de 40 años que había abandonado restaurantes tradicionales para dedicarse al apoyo de pequeños negocios. La idea aquí es democratizar el acceso a equipos profesionales, explicó, mostrando hornos industriales, batidoras gigantes y un área de empaquetado con sello sanitario. Muchos emprendedores tienen talento y recetas increíbles, pero no tienen la estructura para crecer. ¿Cómo funciona el sistema de división?, preguntó Valentina, observando a 3 personas trabajando simultáneamente en proyectos diferentes. Cada emprendedor paga una mensualidad de acuerdo con el uso. Hay horarios reservados, pero cuando alguien no viene, otros pueden usar. Todos ayudan a todos. Esteban y Daniel intercambiaron miradas significativas, y Valentina se dio cuenta de que esa visita no era casual. Estaban mostrándole un modelo funcional de lo que podría ser creado con la inversión alemana. ¿Puedo preguntar?, se dirigió Valentina a una joven que preparaba panes artesanales en una mesa cercana. ¿Cómo es trabajar aquí? La joven, que se presentó como Carla, dejó de amasar la masa por un momento. Liberador, respondió sin dudar. Trabajo 40 horas a la semana produciendo mis panes, y el resto del tiempo es mío. Gano 3 veces más de lo que ganaba como empleada de panadería. Y tengo total control sobre la calidad. ¿Y no tienes miedo de que salga mal? Carla rió. Claro que tengo. Cada día me despierto con miedo de que nadie compre mis panes, pero también me despierto emocionada, porque sé que estoy construyendo algo mío. Durante el almuerzo en un pequeño restaurante cercano, Esteban finalmente hizo la pregunta que Valentina sabía que venía. ¿Qué te pareció todo lo que viste hoy? Valentina masticó lentamente su sándwich, organizando los pensamientos. Lo encontré inspirador y aterrador y posible. ¿Posible? Sí. Hasta esta mañana el proyecto de los alemanes parecía un sueño imposible, algo demasiado grande para alguien como yo.
Pero al ver a estas personas, son como yo. Comenzaron pequeñas, con miedo, sin garantías. ¿Y ahora? Ahora estoy empezando a creer que tal vez realmente pueda. Esteban sonrió, pero no con triunfo, con alivio genuino. Valentina, ¿puedo confesarte algo? Estaba más nervioso que tú con estas visitas. ¿Por qué? Porque si decidías que no querías aceptar la propuesta, no sabría cómo convencer a los alemanes de que vale la pena invertir en otros proyectos similares en Argentina. Eres mi prueba de concepto. La honestidad de la confesión tocó a Valentina. Esteban no solo estaba ofreciendo una oportunidad, estaba apostando su propia credibilidad profesional en su capacidad de hacer que el proyecto funcionara. Eso significa que realmente crees en mí, dijo ella, más como afirmación que como pregunta. Creo, más de lo que tú crees en ti misma. En el camino de regreso a casa, Valentina sentía que algo fundamental había cambiado en su perspectiva. El miedo aún estaba allí, pero ahora estaba acompañado por algo más fuerte, esperanza real y tangible de que podría. Valentina Martínez estaba construyendo un futuro mejor para sí misma y para el hijo que estaba por nacer. Doña Clara, le dijo en cuanto llegaron al departamento, creo que voy a aceptar la propuesta. Doña Clara, que estaba pelando papas para la cena, dejó el cuchillo y abrazó a Valentina con fuerza. «Era hora, niña, era hora». 2 semanas después, Valentina estaba sentada en la sala de reuniones de la oficina de Esteban, firmando los contratos que cambiarían su vida para siempre. Klaus había regresado de Alemania como prometió, acompañado de un abogado argentino que explicó cada cláusula en detalle. Doña Clara estaba a su lado, vistiendo su mejor ropa y sosteniendo la mano de Valentina en los momentos de mayor tensión. «Felicidades, Valentina», dijo Klaus después de que se hizo la última firma. «Estamos muy emocionados de comenzar este viaje juntos. Tú serás nuestra embajadora de la cocina argentina auténtica». Valentina sonrió, pero sus manos temblaban ligeramente. Acababa de convertirse en socia de un proyecto de $500,000, algo que 6 meses antes habría sido impensable. El bebé, como si sintiera la importancia del momento, dio una patada fuerte, haciendo que todos rieran. «Creo que él aprueba la decisión», comentó Esteban, observando la barriga de Valentina moverse. «O ella», agregó doña Clara, «puede que sea una niña emprendedora». El lugar elegido para el primer espacio gastronómico era un galpón reformado en Palermo, a 15 minutos de la cocina compartida que habían visitado. Durante las 2 semanas entre la decisión y la firma del contrato, Esteban había trabajado incansablemente para estructurar el proyecto. Equipos encargados, equipo inicial contratado, certificaciones sanitarias en proceso. ¿Podemos visitar el espacio ahora?, preguntó Valentina, curiosa por ver dónde nacería su nueva vida profesional. «Claro. Es nuestra primera parada oficial como socios», respondió Esteban, ya organizando los papeles. El galpón estaba en obras, pero ya era posible visualizar cómo quedaría cuando estuviera listo. 200 metros cuadrados, divididos en área de producción, stock, empaque y un pequeño salón donde los clientes podrían probar los platos antes de hacer pedidos. Las paredes estaban siendo pintadas de un amarillo suave que recordaba el color del maíz, y grandes ventanas garantizaban abundante luz natural. «Ahí será tu estación principal». Esteban señaló un espacio donde se instalaría una cocina profesional de 8 fuegos, y esa área será para doña Clara, especializada en dulces y salados del noreste. Doña Clara abrió los ojos. «¿Mi área?» «Claro, eres parte del equipo desde el principio. No imaginábamos el proyecto sin ti». Valentina sintió una ola de emoción al ver la genuina felicidad en el rostro de doña Clara. Durante toda su vida, la vecina había cocinado para otras familias,
cuidado de otras casas, trabajado en función de los sueños de otras personas. Ahora, a los 68 años, finalmente tendría un espacio propio donde sus dones culinarios serían reconocidos y valorados. Klaus, Valentina se dirigió al inversor alemán. ¿Puedo hacer una pregunta sobre el futuro? Naturalmente. Si este proyecto tiene éxito, ¿cuántos espacios similares piensan abrir? Nuestra meta es tener 10 unidades funcionando en Buenos Aires en los próximos 3 años, cada una especializada en un tipo de cocina argentina regional, del noreste, de Mendoza, patagónica, de la selva. La magnitud de la visión dejó a Valentina impresionada. No solo estaban invirtiendo en su pequeño negocio, estaban apostando por la creación de una red que podría revolucionar el emprendimiento gastronómico en la ciudad. ¿Y después de Buenos Aires?, preguntó ella. Córdoba, Mendoza, La Plata. La cocina argentina tiene potencial para ser reconocida internacionalmente como un patrimonio cultural único. Ustedes serán las pioneras de esta misión. Patrimonio cultural único. Valentina nunca había pensado en su comida en esos términos grandiosos. Para ella, siempre había sido solo una forma de sobrevivir, de poner comida en la mesa y pagar las cuentas. Pero tal vez Esteban y Klaus tenían razón. Tal vez había algo más grande en lo que hacían, algo que iba más allá de la simple necesidad económica. Al final de la tarde, cuando regresaron a la oficina de Esteban para finalizar los últimos detalles burocráticos, Valentina recibió una llamada inesperada. Era el doctor Enrique, su obstetra, con una urgencia en la voz que la dejó inmediatamente alerta. Valentina, necesito que vengas al hospital ahora. Tus últimos exámenes mostraron algunas irregularidades que necesitamos investigar. La sangre de Valentina se heló. ¿Qué tipo de irregularidades, doctor? Preferimos hablar en persona. ¿Puedes venir ahora? Esteban, que había notado la tensión en la conversación, se ofreció de inmediato a llevarla al hospital. Doña Clara insistió en acompañar, y en 20 minutos los tres estaban en la sala del doctor Enrique, esperando el diagnóstico con creciente ansiedad. Valentina, comenzó el médico con su habitual seriedad profesional. Tus exámenes indican que puedes entrar en trabajo de parto prematuro en cualquier momento. El bebé está bien, pero necesitamos monitorearte de cerca. ¿Es peligroso?, preguntó doña Clara, sosteniendo la mano de Valentina. Con 8 meses no es crítico, pero necesitamos cuidados especiales. Valentina, necesitarás reducir drásticamente tus actividades físicas en los próximos días. El impacto de la noticia fue inmediato. ¿Cómo comenzar un proyecto empresarial gigantesco si en cualquier momento necesitaría parar todo para dar a luz? ¿Cómo honrar los compromisos con los inversores alemanes estando en reposo médico? Esteban, al percibir el conflicto interno de Valentina, se inclinó hacia adelante. Doctor, ¿cuánto tiempo de reposo necesitaría? Hasta el nacimiento del bebé y luego al menos 6 semanas de recuperación. 2 meses, murmuró Esteban, calculando mentalmente. Klaus regresa a Alemania la próxima semana. Esteban, Valentina dijo con la voz entrecortada, creo que tendré que desistir del proyecto. No puedo asumir un compromiso de este tamaño sabiendo que no podré cumplir. ¡No!, exclamó doña Clara con vehemencia. No vamos a desistir ahora. Encontraremos una manera. Doña Clara, ¿cómo? No puedo cocinar de pie durante 8 horas seguidas si estoy en riesgo de parto prematuro. Esteban permaneció en silencio durante unos minutos, claramente procesando información y posibilidades. Cuando volvió a hablar, había una nueva determinación en su voz. Valentina, ¿y si cambiáramos temporalmente el cronograma? ¿Y si
en lugar de que tú empieces cocinando de inmediato, comenzarás solo supervisando mientras doña Clara y un equipo contratado, cómo ejecutan sus recetas? ¿Cómo así? Podrías entrenar a un equipo de cocineros durante las próximas semanas, pasar tus recetas, tus secretos de sazón. Luego, incluso en reposo, podrías supervisar remotamente a través de videollamadas, degustar platos, dar orientaciones. La propuesta era creativa, pero Valentina tenía dudas. ¿Y la calidad? ¿Cómo garantizar que la comida será igual si no estoy físicamente presente? Empezando pequeño, explicó Esteban. En las primeras semanas, solo viandas para entrega, exactamente como ya haces. Doña Clara supervisa la producción siguiendo tus instrucciones, y tú apruebas cada plato antes de que salga para entrega. Doctor. Enrique, que había seguido la conversación con interés, intervino. Médicamente hablando, supervisar sentada sería perfectamente posible. Lo importante es evitar esfuerzo físico prolongado y estrés excesivo. Doña Clara asintió entusiasmadamente. Puedo ser los brazos de Valentina durante estas semanas. Conozco todas sus recetas, solo necesito la orientación para los detalles. Klaus, que había permanecido en silencio durante toda la conversación médica, finalmente habló. En Alemania tenemos un dicho. Una crisis bien gestionada puede convertirse en una oportunidad. Quizás este obstáculo nos obligue a crear un modelo de negocio aún más innovador. ¿Cómo así?, preguntó Esteban. Si Valentina logra mantener la calidad de su comida a través de supervisión remota y entrenamiento de equipo, demostramos que el conocimiento culinario puede ser sistematizado y replicado sin perder el alma. Eso haría que el modelo fuera mucho más escalable para otras ciudades. Era una perspectiva que ninguno de ellos había considerado. Lo que inicialmente parecía un obstáculo insuperable podría, en realidad, convertirse en la clave para un crecimiento aún más ambicioso. Valentina, dijo Esteban suavemente, la decisión es tuya. Podemos posponer el proyecto, modificarlo, o puedes sentirte libre de desistir sin ninguna penalización. Pero sabe que creemos que lo lograrás, incluso con estas adaptaciones necesarias. Valentina miró alrededor de la sala. Doctor Enrique esperando su respuesta médica. Doña Clara sosteniendo su mano con un silencioso aliento. Esteban y Klaus representando un futuro profesional que parecía al mismo tiempo cercano y distante. Colocó la mano en su barriga, sintiendo al bebé moverse tranquilamente, como si estuviera diciendo que todo estará bien. Vamos a intentarlo, dijo finalmente. Vamos a adaptar, improvisar y hacer que funcione a nuestra manera. Doña Clara abrazó a Valentina con fuerza, susurrándole al oído. Siempre supe que eras valiente, hija mía. Ahora el mundo entero también lo sabrá. 3 días después, Miguel Martínez nació a las 2 de la madrugada en una maternidad pública de La Boca. Esteban y doña Clara estaban en la sala de espera cuando el médico anunció que madre y bebé estaban bien. El primer negocio de Valentina acababa de ganar a su miembro más joven y su motivación más poderosa para crecer y prosperar. 6 meses después, Olla del Corazón atendía a 200 clientes por día, empleaba a 12 personas y tenía lista de espera para probar la comida que una joven madre soltera preparaba con amor en colaboración con una sabia señora del norte y un ejecutivo que había redescubierto el significado de propósito profesional. La historia de Valentina se había convertido en mucho más que una estrategia de supervivencia. Se había transformado en una receta de cómo convertir necesidad en oportunidad, miedo en valentía y sueños pequeños en realidades que alimentan no solo cuerpos, sino también almas.